Así que bueno, vamos a la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Bendito sea el nombre del Señor. Cuanto lo tenemos, decimos amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, por habernos concedido poder llegar y estar delante de tu presencia. Te hemos alabado, te hemos bendecido. Ahora dimos lectura a tu palabra, Señor, y te rogamos de tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú nos hables en esta noche, para que seamos edificados por ti. Por eso guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, habla en nuestros corazones, exhórtanos, corrígenos, consuélanos, fortalécenos, Señor, que seamos edificados por ti en todo, Padre mío. Encomiendo mi vida en tus manos, que sea tu gracia para ser un instrumento útil en provecho y en beneficio de tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Pueden tomar asiento, hermano? En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de esta manera: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se le enseñó y rebosarán de gratitud. Meditando en esto, lo que hemos leído, podemos recordar nuestro día cuando el Señor salió a nuestro encuentro, cuando en aquel día alguien nos anunció del Evangelio, donde hemos recibido ese consejo, ¿no? Que Dios nos amaba, que Cristo había muerto por nuestros pecados y que teníamos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Nosotros que estábamos lejos de Él, sin esperanza, en ignorancia, detrás de los deseos de nuestra carne, obrando conforme al sistema de este mundo, ignorábamos del propósito y de la voluntad de Dios. Y la Escritura relata y dice que la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese mensaje que hemos recibido en aquel día produjo algo en nuestros corazones. Algo produjo que nos llevó a nosotros a tomar una decisión. Por ahí de llegar a la iglesia en ese día o en otro día que Dios preparó, hemos podido llegar, o alguien nos acompañó, o alguien nos fue a buscar y con él pudimos llegar a la iglesia, pero fue el motivo para poder comenzar Dios una obra en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le está haciendo recordar el día cuando recibieron a Cristo, cuando creyeron al mensaje y tomaron una decisión. Esa decisión la produjo la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en esa decisión que nosotros hemos tomado al creer, luego se produjo algo tan lindo en nosotros que fue nuestra muerte y nuestro nuevo nacimiento por medio del bautismo. Era necesario pasar de muerte a vida, y desde ahí donde comienza el cambio y la transformación en cada uno de nosotros. Donde nuestra vida cambió para siempre. Donde nosotros, estando lejos de Dios, por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio de Cristo pudimos acercarnos a Dios nuevamente. Estando sin Dios, sin esperanza, alcanzamos esperanza, alcanzamos salvación. Dios nos fue mostrando un camino donde nosotros deberíamos empezar a caminar nuevo, ¿no? Un camino que nosotros ignoramos y ni siquiera estaba en nuestros planes, pero estaban en los planes y en la voluntad de Dios.
Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, por tanto, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, anda en Él. ¿Por qué? Porque recibimos una vida nueva. Y juntamente con esa vida nueva, el Espíritu Santo de Dios. En la carta de San Juan, capítulo 14, verso 26, habla del Consolador, del Espíritu Santo. Dice que Él os enseñará todas las cosas. Y en San Juan 16, 13 dice, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Comenzó una obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros por medio del bautismo. El Espíritu Santo fue enviado, dice Cristo, yo me iré, pero enviaré el Consolador. Y Él los guiará, diciéndole, Él les mostrará el camino, por donde ustedes deben caminar, cómo ustedes deben conducirse, cómo ustedes deben vivir esta vida nueva que han recibido. Y por medio de los ministros que Dios constituyó, vinieron las enseñanzas, la instrucción, la guía, la corrección. Dios empezó a mostrarnos cómo deberíamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos, la forma en que nosotros deberíamos expresarnos, cómo Dios cambió nuestro lenguaje, nos dio un lenguaje nuevo, un lenguaje que proviene del cielo, ya dejando todo lo que es terrenal. El vocabulario que muchas veces ofende, hiere, lastima. ¿Y a cuántos salieron perjudicados por eso? Dice que la sangre de Cristo lavó nuestra conciencia de obras muertas. Y lavó y nos dio un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que con este corazón nuevo podamos ofrecerle un culto a Dios. Podamos alabarle. Podamos ahora tener comunión con Él en oración. Poder acercarnos con confianza delante de Él. Antes no lo podíamos hacer. Por eso dice el Señor, habla del Consolador, el Espíritu Santo, que Él os enseñará todas las cosas. Y Dios hasta aquí nos vino aconsejando. Hasta aquí Dios nos vino instruyendo, nos vino edificando, nos vino proveyendo el alimento espiritual, lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para poder edificarnos y poder empezar a sobreedificar nuestro fundamento en Cristo. Que eso es algo tan importante, hermano. En este trabajo que Dios comenzó en nosotros, lo empezó a hacer por medio de su palabra, enseñándonos, dándonos de su espíritu para guiarnos por este camino de justicia. Ya dejamos nuestra voluntad, ya dejamos nuestro camino, ya hemos tomado una decisión de andar por el camino que Dios empezó a mostrarnos desde el día que hemos creído. Era necesario morir y nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en la vida vieja ningún hombre puede acercarse a Dios, ningún hombre puede agradarle a Él. Por eso era necesario morir y nacer de nuevo. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que aquellas cosas de nuestra vida antigua, aquellas cosas que nos vencían, Dios nos fue dando herramientas para que nosotros podamos ir progresando, podamos ir cambiando, podamos ir corrigiéndonos. Dios comenzó a ordenar el matrimonio, Dios comenzó a ordenar a los hijos, Dios empezó a ordenar nuestra vida que estaba tan desordenada. Si usted va en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los primeros versículos, habla cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo alguien que la desordenó, pero Dios, que es un Dios de orden, comenzó a ordenar todas las cosas en su lugar. Así comenzó a hacer Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Comenzó a ordenar nuestra vida. Comenzó a iluminar nuestro entendimiento. Comenzó a cambiar nuestros pensamientos para que nosotros empecemos a tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones, ¿qué hacen? Nos acercan a Dios. Las malas decisiones nos alejan de Dios. ¿Qué nos lleva? A guiarnos por nuestro propio camino. Nos lleva a hacer nuestra propia voluntad, que es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo, hemos leído en la Nueva Traducción, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Por lo tanto,
desde el día que ustedes creyeron y recibieron a Cristo y empezaron a ser instruidos por su palabra, deben permanecer en ellas. Es la única manera que el cristiano o el creyente pueda llegar al final de su carrera. Es la única manera en que el creyente pueda alcanzar la perfección de su vida. Es la única manera en que el creyente pueda ser formado al carácter de Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro. El apóstol Pablo, él dijo que él seguía la pisada de Cristo. Si él seguía la pisada de Cristo es porque dejó un camino marcado. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces yo quiero marcar mi propio camino? ¿Será que mi propio camino me llevará a Dios? ¿Será que mi propio camino me podrá llevar a la nueva Jerusalén? ¿Será que mi propio camino podré yo alcanzar la imagen de Cristo? ¿Cristo se formará en mí guiándome yo por mi propia voluntad? Por eso la necesidad de que nuestra vieja vida, nosotros decidamos dejarla en el pasado. Que quede allá, en lo profundo de la mar, en el día que nos bautizamos. De ya no hacer uso de eso, sino hacer uso de la vida nueva que hemos recibido. Y permitir que la palabra de Dios, que es enviada reunión tras reunión, nos guíe. El Señor dijo, yo me iré y enviaré al Consolador y Él os guiará a toda la verdad. Él nos está guiando. ¿Cuánto lo creen? Él nos está guiando. Él nos está marcando el camino. Él nos está mostrando el rumbo, cómo nosotros debemos, hermano, vivir para poder alcanzar el propósito por el cual el Señor nos llamó. Por eso hemos leído. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, anda en él. La palabra anda hace referencia a algo constante o consistente, es decir, vivir una vida continuamente en el Espíritu. Esa palabra, cuando el Señor dice anda en él, es como que está dando una orden, ¿no? Pero ¿por qué Él está dando una orden? Porque es un deber como hijo de Dios, y no solamente un deber como hijo de Dios, nos capacitó con la vida de su Hijo para que nosotros podamos obedecerle, para que podamos andar en esta nueva vida. Ahora ustedes piensen, si Dios no nos hubiese capacitado, si Dios no hubiese mandado el Consolador a nosotros, ¿será que Dios podrá decirnos que nosotros andemos en Cristo? Es imposible. Pero como Dios ha enviado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nosotros hagamos su voluntad, nos dice ahora, ustedes ya murieron, nacieron de nuevo, están siendo instruidos, deben andar en Cristo, deben vivir en Él. Ya deben dejar de vivir como están viviendo. La vida que ustedes están llevando no agrada a Dios. Es más, los aleja de Él, de su propósito, de su voluntad. Por eso necesitamos de su guía. El Dios que creó los cielos y la tierra y que comenzó a ordenar todas las cosas, está ordenando a su iglesia. Nos está ordenando a nosotros, corrigiéndonos, exhortándonos, iluminándonos, como un padre que ama a su hijo, que lo corrige a tiempo para que no se pierda, para que no se desvíe, para que no se quede en el camino. Así es Dios con nosotros. Y nosotros debemos darle gracias por su cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cuántos están lejos? ¿Cuántos son guiados por su propia voluntad? ¿Cuántos ignoran el propósito de Dios? Pero nosotros estamos teniendo el conocimiento del plan y de lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Pero siempre va a ser nuestra decisión. Dios nos aconseja, Dios sale a nuestro encuentro, pero la decisión siempre es nuestra. Por eso dice, de la manera que recibieron al Señor Jesús, andad en Él. Ahora, pensemos un momento, ¿podemos obedecer? ¿Qué dice usted? ¿Podemos obedecer al Señor? Podemos hacerlo. Nosotros decidimos. Ahora, viene una lucha, ¿no? Porque Dios envía su palabra. Y la palabra de Dios muchas veces a nosotros no nos puede gustar, pero es lo que necesitamos.
¿Por qué? Porque nuestra razón es un impedimento para que la palabra de Dios entre y tenga que derribarlo, para que prevalezca el pensamiento de Dios en nosotros. Al permanecer el pensamiento de Dios, ya dejamos nuestra voluntad y ahí podemos obedecerle a lo que Él nos viene hablando. Por eso el Señor dice en el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. La palabra arraigados habla de estar firme, estable, cimentado en Cristo, habla de echar raíces como un árbol. Y la palabra sobreedificados, construir sobre una base ya existente, implica crecer espiritualmente de manera sólida y duradera, edificarse como una casa espiritual. Si nos ponemos a analizar las dos palabras van acompañadas. ¿Por qué? Porque dice estar firme, estable, cimentados. Y al estar firme, cimentados, ahí podemos empezar a sobreedificar sobre nuestra simiente. ¿Cuál es nuestra simiente? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para poder crecer y edificarse en la fe de una manera estable y firme. Ahora tenemos dos ejemplos en la Biblia. Hay un ejemplo en la Biblia de aquel que habla, que edificó su casa sobre la roca, esto es en Cristo, y aquel que sobreedificó la casa sobre la arena. Y hay un resultado. Habla de aquel que edificó la casa sobre la arena y vinieron los ríos y golpearon con ímpetu el viento y dice que fue derribada y grande fue su ruina. Pero está aquel que edificó sus fundamentos sobre la roca. Este era Cristo. Vino el viento, vino la arena, vinieron las mismas situaciones que al otro, pero nada lo derribó. No lo pudo destruir. ¿Por qué? Porque ya se había despojado de su pensamiento. Ya se había desechado su voluntad. Ya estaba tomando el consejo de Dios. Estaba de acuerdo con su Señor. Las luchas, los problemas, las situaciones, las aflicciones no fueron un motivo para abandonar y retroceder. Todo lo contrario. Estaba confiado en el Señor. Estaba convencido de aquel que lo estaba instruyendo. Estaba convencido de aquel que estaba edificando su vida. Estaba tomando buenas decisiones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Este pasaje está en San Mateo, capítulo 7, del verso 24 al 27. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo para que tengamos el conocimiento que lo que compartimos está escrito en la Biblia y es lo que nosotros necesitamos. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué dijo? Fue grande su ruina. Así que todo aquel que edifica contra su propio fundamento, quizás en el presente no lo pueda ver, pero en el futuro va a ser grande su ruina. ¿Por qué? Porque está viniendo el conocimiento de la voluntad de Dios. Donde Dios nos aconseja, donde nosotros debemos sobreedificar. Por eso dice, arráiguense, echen raíces para poder sobreedificar en Cristo. Para que aquellos labradores que están trabajando puedan trabajar en nosotros. Para aquellos pastores y ministros que Dios constituyó para nuestro perfeccionamiento, sigan trabajando, sigan poniendo fundamento sobre lo que está edificando en nosotros, siga perfeccionando, siga transformándonos, transformando nuestro carácter, pudiendo alcanzar paciencia, desarrollando el amor, como el Señor nos hablaba en el culto anterior, poder alcanzar la unidad.
Una unidad que tanto tiempo muchos hablan y hablaron, pero que nunca mostraron. Solamente alcanzaron una unidad para compartir un alimento, para compartir algo, pero nunca una unidad en el espíritu, un mismo lenguaje, un mismo pensar, un mismo sentir. Y mire el propósito de Dios. Mire el amor de Dios, el cuidado de Dios que tiene para con nosotros, que quiere unirnos a todos en un mismo sentir, unirnos en un mismo pensar, que usted pueda mirar a su hermano y que su hermano tenga valor para usted, pueda mirar a su hermana y su hermana tenga valor para usted, no desechando a nadie, porque Dios no hace acepción de persona, porque Dios ama a todos por igual. Porque Dios hace llover para justos, injustos, pero a veces somos nosotros que queremos guiarnos por nuestra propia voluntad, generarnos nuestra propia opinión sobre el hermano, sobre la hermana, y no se da cuenta que se están desviando del propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar, por el cual el Señor está edificando su casa, para que Dios siga edificando sobre este fundamento que nos acerca cada vez más a Dios. Y nuestro propio fundamento nos aleja de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vimos este ejemplo de aquel que edificó sobre la arena y aquel que edificó sobre la roca. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que miremos cómo estamos sobre edificando. Que cada uno pueda examinarse y con sinceridad pensar y ver a dónde estoy sobreedificando yo. ¿A dónde está mi pensamiento? ¿A dónde está mi corazón? ¿Qué hay en él? ¿En qué me estoy ocupando? ¿Qué le doy lugar a él? ¿Las cosas de este mundo? ¿El cuento? ¿El chisme? ¿Qué estoy edificando en mi vida? ¿Sabe cómo se hace notorio? Su caminar, su andar, da testimonio de nuestro fundamento, a dónde está puesto. Por eso la palabra de Dios llega a tiempo, para que nosotros podamos empezar a corregirnos, para que nosotros podamos empezar a aplicar lo que Dios nos viene hablando, para que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios y podamos alcanzar el propósito, podamos unirnos como verdaderos hermanos, que no busca su propio bien, sino busca el bien del prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros, ¿a dónde debemos sobreedificar? En Cristo. ¿Por qué debemos sobreedificar en Cristo? Porque Él es el que murió en la cruz por nosotros. Vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Habla de Jesús. ¿Alguien? Que fue abriendo un camino nuevo y amplio para nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, que dice que fue el autor y el consumador de la fe. Esa palabra habla de que él fue un pionero abriendo un camino nuevo y amplio, donde por su obra en la cruz, para que por medio de su sacrificio, él pueda llevarnos a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque como leímos, estábamos separados, estábamos lejos de su promesa, lejos de su propósito. Ahora, por medio de su obra, Él nos volvió a llevar a Dios, para que nosotros podamos tener comunión con Él. En este camino nuevo y amplio que Él abrió, es donde nosotros estamos y tenemos que vivir como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios. Donde nosotros tenemos que ver nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro obrar. Eso muestra algo diferente en nosotros, ¿no?
que aquellas personas que nos conocen, que aquellas personas que nos ven, puedan ver en nosotros un cambio, una transformación verdadera, una transformación genuina. Para eso trabajamos. Es como un padre cuando tiene la preocupación por sus hijos, de que mira el cuidado, de que les enseña cómo debe comportarse en el colegio, cómo debe actuar y proceder delante de los hombres, cómo deben actuar los jóvenes en la secundaria, cómo debe ser su caminar. Un padre está ocupado, está trabajando, como el pastor trabaja en su iglesia, mirando por el bienestar de los hermanos, de las hermanas, mirando a aquel que no está viniendo, mirando a aquel que está quedado, mirando a aquel que está razonando, mirando a aquel que se está desviando del propósito. El Padre tiene un cuidado y es el cuidado que Dios está teniendo con nosotros, cuidándonos, porque nos ama. Pensemos, mire si Dios no cuidaría de nosotros. La Escritura habla y dice que Dios al hijo que no ama lo tiene como un bastardo, alguien que no pertenece a la familia. Sin embargo, con nosotros es todo lo contrario. Nosotros somos los hijos de Dios, somos la familia de los hijos de Dios, donde cada uno tiene un rol y un trabajo diferente al otro, porque es Dios es el que coloca a cada miembro en su lugar con un trabajo diferente, donde el otro no puede ir y ocupar el lugar donde Dios colocó al hermano o a la hermana. Es la manera en que Dios ordena el cuerpo. Entonces, como Dios ordena el cuerpo y nos muestra que nos necesitamos, porque tantas veces hemos oído que si la mano se golpea, la otra sale al encuentro, si el ojo le entra algo, la mano instantáneamente va a cubrirse, tantas veces lo hemos oído, que nosotros ya sabemos, tenemos el conocimiento, pero ¿sabe lo que falta? La práctica y la obediencia. Tantos años que lo escuchamos, pero nunca lo hemos practicado y nunca lo hemos obedecido como Dios demanda de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debo luchar para unirme. Debo luchar para unirme. Usted piensa, hermano, alguien que no está unido a la iglesia, ¿estará unido al cuerpo? Alguien que dice que yo no necesito de mi hermano y no necesito de mi hermana, ¿será que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué necesitamos? Cambiar la forma de pensar. Pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que nos ayude. Esto es muy serio. Muchos piensan que no, pero esto es muy serio. Porque de esto, de lo que nosotros sobreedifiquemos, va a ser el rumbo y el destino que le demos a nuestra vida. Y a todos aquellos que nos sigan. Tenemos una responsabilidad como padre o como madre y como hermano en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿podemos ser un imitador de Dios como hijo amado? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo me iré y enviaré al Consolador. Y dice que Él los guiará a toda la verdad. Y si el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros, es para que nosotros permitamos que Él nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios va a empezar un trabajo de Dios en nosotros, donde se va a ir formando el carácter de un creyente y de un cristiano verdadero. Entonces, alguien que está siendo formado por Dios puede ayudar al prójimo, puede extender la mano al que está caído y levantarlo, puede extender la mano y fortalecer al débil, puede ser un ayudador, alguien dispuesto a la obra de Dios y a la voluntad de Dios. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra vida. Ya no vivimos como antes. Estamos siendo destruidos para vivir como a Dios le agrada. Cristo marcó un camino nuevo y amplio. Ese camino lo empezó a marcar desde el día que nos bautizamos. Fue un antes y un después para todos nosotros, para todo lo que hemos creído. Pasa que a veces nosotros, como dice el pastor, consideramos que fue un chapuzón solamente, que salimos como hemos entrado y no se produjo nada en nosotros.
no se ven cambios, siempre el mismo carácter, siempre la misma forma de pensar, siempre el mismo proceder, siempre el mismo actuar, siempre la misma forma de contestar, siempre la misma forma de ver las cosas. Y Dios hizo todas las cosas nuevas. Dios nos introdujo en este ministerio y hizo de nosotros que podamos ver las cosas de otra manera, como realmente está escrito, donde pecado es pecado, donde engaño es engaño, donde nos manda el Señor a que no nos mintamos los unos a los otros, sino que hablemos verdad, que luchemos por la verdad, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Mire la preocupación de Dios por su iglesia. Mire la preocupación de Dios para que nosotros podamos crecer y lo podamos lograr y podamos alcanzar y este lugar empiece a crecer. Y Dios empiece a traer y Dios empiece a añadir los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque los que están aquí están siendo transformados por el poder de la palabra de Dios. Están permitiendo que la palabra de Dios los corrija. Están permitiendo que la palabra de Dios los guíe por el camino de la justicia de Cristo. Permiten que la palabra de Dios cambie sus pensamientos para tomar el pensamiento del Señor y se vea algo diferente. Están unidos, no en palabra, están unidos y se hace notorio porque tienen un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo lenguaje y se ayudan. Donde hay una necesidad, se ayudan, se estimulan, se fortalecen, se alientan. ¿Por qué? Porque son una nueva criatura. Porque Cristo comenzó una obra y la está perfeccionando. ¿Por qué se ayudan? Porque los labradores están trabajando y haciendo una edificación sólida para que se vean personas totalmente diferentes, para que acá en Merlo se vea algo que nunca se vio, una iglesia unida, una iglesia que habla verdad, que a donde se mueve, a donde está, sigue siendo la misma persona, un hijo de Dios, una hija de Dios. Este es el propósito de nosotros, de Dios con nosotros en este lugar. ¿Será que Dios no lo cumplirá? ¿Será que Dios no tiene poder para hacerlo? ¿Será que Dios no lo está llevando a cabo con aquellos que lo anhelan, que lo desean, que quieren alcanzarlo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso hablamos de un camino nuevo y amplio. Vamos a ir a la carta de San Mateo, capítulo 7, el verso 13 y 14, donde el Señor muestra que hay dos caminos. Nosotros hemos leído en hebreo, donde el Señor fue un pionero abriendo un camino nuevo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era y Él es. Y acá en San Mateo 7, 13, verso 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la Nueva Traducción Viviente dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta del acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Vio lo que dice? Y por ahí nosotros lo leemos y lo pasamos por alto porque quizás no podemos entender el valor de lo que Dios nos muestra, pero usted piense, ¿cuál es el camino ancho? Dice, el camino que lleva a la perdición. Es el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Hacer mi voluntad, hacer lo que pienso, hacer lo que siento. Elijo vivir una vida lejos de Dios.
una vida sin propósito. Es el camino por el cual el hombre está hoy en día. Está por el camino ancho, el camino que lleva a disfrutar de los deleites de este mundo, donde la palabra de Dios dice que todo lo que vemos, todo lo que está, un día dejará de ser, un día dejará de existir. Pero es el camino que muchos eligen. Aún muchos hermanos eligen ese camino, eligen vivir esa vida. El camino ancho, el camino fácil, el camino sin preocupación, el camino sin compromiso. El camino donde yo elijo qué hacer y no hacer, qué decir, qué no decir. Pero habla de un camino angosto. Habla del camino que lleva a la vida. El camino difícil, donde pocos son los que escogen hacer la voluntad de Dios. Es el camino del negamiento del yo, de mi propia voluntad, de mis propias ideas, de mis propios pensamientos. Es el camino donde yo debo recibir la corrección y la disciplina de Dios, porque es el cuidado de Dios para mi vida, para que yo no me pierda, para que yo no me desvíe, para que yo no me aleje del propósito. El camino angosto, que son pocos los que eligen entrar por ella, dice la palabra de Dios. Son pocos los que eligen entrar. Son aquellos que toman esa decisión firme de decir, no, quiero cambiar mi vida. Quiero ya dejar de vivir como vivo. Quiero dejar de ser la persona que soy. Quiero ser diferente. Quiero ser como Cristo. Quiero amar como Él ama. Quiero perdonar como Él perdona. Quiero hablar como Él habla. Quiero sentir lo que Él siente. Quiero que los que me conocen vean la obra de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Es el negamiento a mi propia voluntad. Es el negamiento a mi yo, a mis ideas, a mis argumentos. Ese negamiento nos acerca a Dios. Pero cuando yo decido y me encierro en mi voluntad, hermano, sin darme cuenta, cada día más me estoy alejando de la iglesia, cada día más me estoy alejando de los hermanos, y si hago eso me estoy alejando de Dios. Porque la Biblia relata y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pareciera ser algo repetitivo, pero es una realidad hasta el día de hoy y quizás en este tiempo peor que tiempo atrás. De tantos que dejan las congregaciones y piensan que nada sucederá, que nada pasará. El Señor dijo, el camino ancho es el que muchos eligen vivir. Son muchos los que entran por ese camino fácil. Pero el camino angosto de hacer la voluntad de Dios, son pocos los que entran por él. ¿Qué camino elegiremos nosotros? En esta noche, ¿qué decisión tomaremos? ¿Seguiremos caminando en mi propia voluntad o permitiré que Dios me guíe por su camino? ¿Seguiré yo tomando y seré yo el dueño de mis propias decisiones y de mi propia voluntad o permitiré que Dios sea el dueño de mis decisiones y que yo pueda hacer su voluntad? Dios nunca nos va a obligar, pero nos aconseja y nos advierte. ¿Por qué lo hace? Porque tiene cuidado de su iglesia. No codiciemos, como en la antigüedad muchos codiciaron. En el libro creo que de los Romanos habla y dice, y perecieron en el desierto. Dios no quiere que ninguno de nosotros tengamos pérdida, sino que sigamos sobreedificando nuestra vida en Cristo. Nuestra simiente tiene que ser en Él. Debemos estar arraigados en Él. ¿Pueden venir situaciones? Sí. ¿Pueden venir pruebas? Sí. ¿Puedo tener un conflicto conmigo mismo? Sí. ¿Y sabe qué? Es necesario. Porque debemos aprender a confiar en Dios y en su palabra, que nunca hasta el día de hoy ha faltado para nosotros, hermano.
Por eso dice, arraiguen toda su vida en Él, edifiquen su vida en Él. Cuando vengan las luchas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, golpearán, querrán derribarlo, querrán hacerlo retroceder, hacerlo abandonar. Pero si usted edificó su vida en el Señor, hermano, qué lucha, qué problema, qué situación, qué tormenta, qué viento podrá derribarlo. Porque mi vida la edifiqué en el Señor. Él es mi fundamento. Él es mi guía. Él es lo que yo necesito todos los días para darle rumbo a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la necesidad de poder entender esto. Nosotros podemos ser el dueño de nuestras decisiones y de nuestro camino. Pero mejor es que permitamos que Él sea la guía y nos siga marcando el camino por donde nosotros debemos andar, hermano. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, ya estamos terminando. Teniendo presente lo que hemos leído a lo primero. Colosenses capítulo 3. Del verso 1 al 3, vamos a leer. Dice así, Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Él? Desde el día que nos bautizamos, hemos recibido una vida nueva. Y juntamente con esa vida nueva, las instrucciones, la guía, la dirección, el consejo de Dios, para que no corramos la mirada. Si corremos la mirada, nos desviamos del propósito. Por eso el consejo del apóstol Pablo. Ahora que resucitaron, ahora que recibieron una vida nueva, mantengan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que menospreciando el oprobio sufrió la cruz. ¿Pero por qué la sufrió? Por el bien de nosotros. Para llevarnos a Dios. Para que ahora podamos ser instruidos por su palabra y podamos hacer su voluntad. Por eso, en la Nueva Traducción Viviente dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que, hermano, ya hemos resucitado. Hemos recibido una vida nueva. Y Dios nos está capacitando. Dios nos está alcanzando las herramientas que nosotros necesitamos. Como hemos leído en Colosenses, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y estamos siendo enseñados, abundando en acciones de gracia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es el consejo del Señor, que andemos en Él, que no lo dejemos, que sea nuestro caminar diario en Cristo, que nuestras decisiones sea en Cristo, que nuestro accionar sea en Cristo, que nuestro hablar sea en Cristo, nuestra vida sea completamente entregada a la voluntad del Señor. Amén, hermano. Esto es lo que quería compartir con ustedes, esperando que les sea de bendición.